Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, con nuestra mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú bendigas tu palabra. Que tú, Señor, hagas cumplir el propósito por el cual la vas a enviar, Señor. La has enviado. Y gracias, Señor, porque en esta mañana nuestro hermano Leonardo Ramírez, Señor, nos va a compartir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas, que tú le unjas, Señor, que tú le des palabra, Señor, y que, Señor, podamos aprender de tu palabra, Señor, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que al salir de este lugar, Señor, pongamos en práctica todo lo aprendido y podamos, Señor, también compartir el mensaje de tu palabra, Señor, a todas aquellas personas que no la tienen o que no la atienden, Señor, y que se han olvidado de servirte. Te pedimos, pues, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, siéntense por favor, y como ya escucharon, le doy el tiempo a nuestro hermano Leonardo Ramírez, hermanos, quien es el que va a compartirnos el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Buenos días a cada uno de ustedes que están presentes en este día, que como bien sabemos no es casualidad ni por nosotros, sino pues es por la gracia de Dios que estamos aquí. Y voy a empezar. En esos días he estado contemplando y meditando acerca de la predicación de hace 8 días, ¿no? Y por lo que entendí yo, se habló de la rebeldía y la misericordia de Dios, basándose en la parábola del hijo pródigo. Y realmente yo creo que Dios tiene las cosas ya listas, y que el mensaje que les voy a compartir, que Dios puso en mi corazón, ya estaba escribiéndose en mi mente, ¿no? Yo la estaba meditando, y a veces pues uno en mi condición, pensando, meditando qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, X cosa, ¿no? Y es un poco complicado, pero con la ayuda del Señor todo se puede. Y es donde hablo de esto. Vamos a lo que estaba tratando de decir también, de la lectura que se leyó en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿no? Y 15. Es que la edificación del templo y la inauguración del templo, por primera vez en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Esa construcción del templo empezó aproximadamente entre 952 años antes de Cristo, ¿sí? La construcción duró aproximadamente 20 años, ¿sí? Y es donde, después de la inauguración, el rey Salomón hace una convocatoria a todo el pueblo de Israel a celebrar que de las 12 tribus, cada una de las 12 tribus tenía que subir 3 veces por año a celebrar las fiestas, ¿sí? Iba creciendo esa serie de fiestas, de costumbres, de ritos, ¿sí? Después de la construcción del templo, de la inauguración. Pero fíjese lo que son las cosas. También hablamos del capítulo 3 en adelante, los capítulos 4, 5 y 6. Llegamos en su momento que también el rey Salomón hace una larga oración, ¿sí? Una larga oración. Muchos piensan que por hacer una larga oración
oran muy poco en lo secreto. Y realmente yo no me quiero meter en problemas en ese lado, porque realmente yo no sé cómo era su vida el rey Salomón en ese lado. Porque la Biblia no nos narra que fuera una persona de oración constantemente, como fue su padre David, el rey David, ¿no? Pero gran enseñanza, esa oración tremenda que habla con Dios, es muy larga, sí. Habla cosas muy específicas, pero también en su momento Dios le da una palabra en lo que se tiene que hacer en los tiempos difíciles. Ese es el tema que vamos a tocar ahora. ¿Qué hacer en los tiempos difíciles? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento después de la oración, el rey Salomón empezó a hacer la convocatoria, a hacer festividades y todo, muy hermoso, como lo que acontece ahora en esos tiempos. Cuando hay celebridades, de X fiestas, de cualquier vínculo, ¿no? Entonces, pero después cuando pasa todo, hay consecuencias, desánimos, frialdades y muchas cosas, etcétera. Entonces, llega un momento que en ese transcurso de la construcción, pues mucha gente tenía trabajo, tenía con qué proveer a su casa, los alimentos, las finanzas, ¿sí? Pero llega un momento que se termina el trabajo, se termina todo. Pero también llega el momento que el pueblo de Israel le da completamente la espalda al Señor. En sus momentos difíciles, hermano. ¿Sí? Porque Dios sabía que esto iba a pasar. Y lo sabe, y que puede pasar también con nosotros más adelante, en la iglesia. ¿Sí? Y eso es algo tremendo, que nosotros cada día tenemos que analizar nuestra vida espiritual como nuestra vida moral. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel se empezó también a mezclar con gente pagana en las tierras de Canaán, que están alrededor de Canaán, de todos. Lo mismo David, el rey Salomón, que inauguró el templo, después siguió con las casas, las caballerizas, todo. ¿Para qué? Para tener contentas a sus 700 mujeres y a sus 300 concubinas, ¿no? También empezó a hacer lo malo, tomar decisiones equivocadas el rey Salomón. Sí, también. El pueblo de Dios empezó a seguir estas costumbres, mezclarse. Empezó las crisis, desánimo, la necesidad, la hambruna, las sequías, todo. ¿Sí? Por eso dicen pero fíjese, Dios es tan grande que tiene misericordia de su pueblo, como para cada uno de nosotros, que todavía te da esa palabra, le da el antídoto de qué hacer en esos momentos difíciles, a pesar de su indiferencia del pueblo de Israel. Le dice, si mi pueblo si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿sí? Y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, ¿sí? Y sanaré su tierra. Y entonces así son aquí en ese solo versículo, hermanos, me voy a enfocar en este versículo, porque son 4 pasos fundamentales, ¿sí?, para obtener nuevamente la bendición y el respaldo de Dios en tiempos de necesidad. A nosotros, como ahora en ese tiempo, como la iglesia. Sí. Son 4. Primero, humillarnos ante la presencia de Dios.
Pero no basta tan solo con humillarnos, hermano. Con reconocer la justicia y soberanía de Dios Padre. 2, orar. 3, buscar el rostro de Dios o su presencia, que es lo mismo. 4, convertirnos de nuestros malos caminos. Dice que entonces Él abrirá los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará su tierra. Es lo que debemos hacer para que haya sanidad, haya una restauración espiritual, ¿sí?, dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Y también para las personas que no le han conocido, ¿por qué no? Sí. Porque Dios tiene misericordia de todos. Dios no hace excepción de personas. El hombre es el que hace la excepción. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, hermanos, hay personas que no quieren dar ese paso. Aún estando en una enfermedad terminal, un diagnóstico de muerte, aunque quizás le queden pocos minutos de vida, pocas horas. Me ha tocado de ir a visitar personas gravemente enfermas, pasando una situación difícil, enfermedades terminales, y queremos por usted, quiere orar para que llegue un arrepentimiento. No, que no y no. Aún en ese estado, hermano. Y es algo lamentable. ¿Sí? Esto me hace recordar a los dos ladrones que estaban a los costados del Señor Jesús cuando fue crucificado, ¿no? Que aún uno hasta se burlaba, uno le injuriaba, ¿no? Que decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mientras que el otro decía: tú no temes a Dios. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí lo dice en Lucas capítulo 23, versículo 39, ¿no? Y es donde pues, ¿cómo se puede explicar uno que en sus últimos momentos posiblemente de dejar este mundo, de esta vida, no quiera uno dar ese paso, ¿no? Porque hay mucha dureza del corazón de las personas, amarguras o los estragos de la enfermedad. Pero eso no hay excusa, hermano, porque sabemos que hay momentos para, pues aquí en esta vida, ¿no? 3 ciclos de vida, ¿no? Nacer, vivir y morir. Y al morir damos un paso, ya sea para la vida eterna o para la muerte eterna. Y quiero explicarles de lo que estudié en la palabra de Dios, de las consecuencias que pueden ocurrir en la vida del ser humano, que pueden ser catastróficas para uno. Y si nos vamos, hay dos personajes en la palabra de Dios de las que voy a hacer mención, de Sedequías. Sí. En la palabra de Dios nos dice también aquí en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. Pero cuando una persona no se humilla ante Dios, ¿cuáles son las consecuencias? El humillarnos y el no humillarnos.
Pero vamos a leer desde el 7, ¿no? Dice, y también llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Y los demás hechos de Joacim, y las abominaciones que él hizo, y lo que de él se halló, están escritos en el libro de los reyes y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo, de 8 años era cuando Joaquín comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor le envió y le hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Este hombre se le ha subido a la soberbia, su propio ego, ¿sí? Que no aceptaba la palabra de Dios, el mensaje de Jehová. Se había olvidado de que por él estaba donde estaba. Porque no es por uno mismo, es por Dios. Está en un puesto así, ¿sí? Entonces, y no solo eso, hermano. Si usted sigue, y él mismo se reveló a la reina Nabucodonosor, dice, y se sigue leyendo más adelante, no dice, y él no inclinó su corazón a volver a Jehová, sino que siguió en el versículo 16, nos dice, mas ellos se burlaban de mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y se burlaban de los profetas. ¿Perdón? Menospreciaban sus palabras. Menospreciaban su palabra, ¿sí? Hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo. ¿Y qué dice? No hubo ya remedio. Tanto, como dicen por ahí, no, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? Porque Dios también a veces no es que se canse, no es que no tenga paciencia para con nosotros. Pero una persona en esta condición, no es más como dejarlo que toque fondo. Y no es nada agradable. A veces cuando tengo que compartir a jóvenes drogaditos, va a llegar el día que toques fondo y a veces no vas a poder alcanzar a salir. No sale uno, hermano. Muchos se quedan estancados allí, atascados. Y muchos, por la gracia de Dios, aquí estamos, en mi caso. Y si nos vamos y para seguir en esta línea, a Jeremías capítulo 52, ¿sí? Las consecuencias cuando una persona no se humilla de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el rey Sedequías no era una persona ignorante. Él conocía de lo que Dios Padre, Dios le había dado esa palabra a Salomón. Sedequías sabía de sus escritos. Él conocía la palabra en esos tiempos, de los mensajes. No quiso entender a Dios, se rebeló contra Dios, se endureció su corazón por su propio ego, soberbia, arrogancia. Pero las consecuencias, nuevamente le digo, fueron catastróficas. Sí. Dice, y aconteció por tanto que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Estuvo sitiada la ciudad hasta el 10º año del rey Sedequías, en el mes 4. A los 9 días del mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo.
el ejército de Babilonia, de Nabucodonosor, ya estaba sitiada la ciudad, ya estaba alrededor, hermano, que no dejaba entrar ni salir. Ya se les había escaseado el pan, ya había prevalecido el hambre, ya entró esa necesidad, la hambruna, ¿sí? Y déjeme ilustrar de esa manera en este caso. Mucha gente hoy en día, como cristianos y las que se dicen ser cristianos, creen que porque estar dentro de la congregación en la iglesia, creen que ya la tienen segura, hermanos, siendo de las suyas, siendo personas que se rebelan contra Dios, que no atienden al mensaje de Dios, ¿sí? Que ignoran la palabra de Dios, que se basan en su propio ego, hermano. Por eso muchas veces Dios tiene que tratar con su pueblo, hermano. ¿Sí? Dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino a la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín, cerca del jardín del rey, ¿no? Y se fueron por el camino a Arabá, o sea, al desierto, ¿sí? Y estando aún los caldeos junto en la ciudad alrededor, y todo el ejército siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ricla, tierra de Armad. Esto es allá en tierra de Siria, ¿sí? Dice, y degolló a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. ¿Sí? Realmente, espiritualmente, hermano, cuando uno como hijo de Dios, como cabeza de familia, no se humillan delante de Dios, es triste ver cómo el enemigo destruye a sus hijos a través del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia organizada, tantas cosas que suceden, hermano. Cómo el diablo termina con sus hijos, cómo los degolla, les corta la cabeza, todo, espiritualmente hablando. ¿Sí? ¿Cómo termina? Dice, ¿sí? Y dice, y degolló también a todos los príncipes de Judá. Las consecuencias por burlarse de los mensajeros de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas personas no cometen escarnio contra la iglesia de Dios? Pero yo no quiero hacer menos a nadie, pero nada más fíjese cómo estamos y cómo está aquella persona que no quiere escuchar el mensaje de Dios. Sí. Sí. Dice, y no obstante, solo le cortó la cabeza a Sedequías y lo ató con grillos. Cuando la cabeza no se humilla delante de Dios, pierde la visión. Cuando un pastor o un ministro no se humilla ante Dios, haciendo por sus propios intereses, usurpando este lugar sagrado, hermano, pierde esa visión y la iglesia camina sin rumbo y sin dirección. ¿Sí? Desordenada, que no sabe no tiene ni pies ni cabeza, con todo respeto se lo digo. Sí, esa visión. Dice, y le hizo llevar a Babilonia al rey, o sea, lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Hablando del rey Sedequías. Es una muerte muy terrible. Sí. Y al estar meditando en este mensaje, hermano,
Me vino a la mente Sansón, que coqueteaba con el pecado, que no se dio cuenta ni a qué hora se apartó a la presencia de Dios de él, que fue el escarnio de los filisteos cuando le sacaron los ojos. Pero ¿qué dice en la palabra de Dios este hombre? La diferencia que él sí clamó a Dios. En 16 del libro de los Jueces, capítulo 16, creo, versículo 28. Entonces clamó Sansón, dijo: solamente esta vez, acuérdate de mí, dame fuerzas para que tome venganza por mis 2 ojos. Fue lo último que hizo, hermanos, Sansón, pero volvió el Espíritu de Dios nuevamente a él. Una diferencia. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasamos por crisis muy difíciles? ¿Sí? Cuando nos humillamos, hermano, delante de la presencia de Dios, empezamos a reconocer la justicia, la soberanía de Dios, que nos pueden ayudar a evitar muchas cosas. ¿Sí? Tus problemas de matrimonio, tus problemas de familia, tus problemas económicos, hasta se puede estar físicos, hermano, porque para Dios es todo posible. ¿Sí? Y eso es donde nosotros podemos edificar un poco, ¿no? De reaccionar. ¿Sí? ¿Qué sigue de allí? El segundo paso es orar, hermanos. Orar a Dios. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. En Santiago capítulo 5, versículo 16, si no me equivoco, dice: confesaos unos a otros nuestras faltas y orad unos por otros y seréis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí. Y ahí es donde ya vamos a entrar un poquito así medio en la oración. ¿Por qué? Porque una cosa es orar a sí mismo y otra cosa es orar eficazmente. ¿Sí? Pero, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces oramos por orar, hermanos. Creemos que ya hablé con Dios, ya le dije lo que necesito, lo que siento, mi necesidad, todo. Pero no pedimos como conviene. Y a veces las peticiones son contestadas por la gracia y misericordia de Dios, pero no porque hayamos orado eficazmente. ¿Sí? La oración eficaz para que sea eficaz debe ser por medio de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objetivo de la oración no nada más es orar por orar. El objetivo de la oración eficaz es por obtener la respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Consultando la palabra, siendo guiados por la obra del Espíritu Santo, hermano. Porque después de todo, cuando nosotros no oramos como conviene, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. ¿Sí? Ese es donde nosotros empezamos porque empezamos a ver las cosas diferentes. A veces dice: ¿por qué Dios no me responde pronto? Pero cuando le pide la guía del Espíritu Santo. Y muchas veces no se habla mucho del Espíritu Santo en las oraciones. Se habla muy poco, hermano. La oración eficaz, todo en el nombre de Jesús. Sí. En el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque el nivel, se lo voy a decir así, porque el nivel de nuestro crecimiento y madurez espiritual se refleja en la forma como oramos delante de Dios.
¿sí? En la forma como le pedimos delante de Dios. Y en la forma de cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Sí? Para poder orar eficazmente, ¿qué vamos a hacer? Pedirle a Dios, enséñanos a orar. Enséñame a hablar. Sí. Enséñame a ser paciente a tu palabra, a tu respuesta. Sí. Pero se nos olvida, hermanos. Sí. Porque siendo sinceros, como la oración es una lucha constante, una lucha espiritual, como terrenal, como espiritual, hermano, no es tan fácilmente orar. No nada más es hablar y esto y lo otro, no. ¿Por qué? Porque la carne no deja. Sí. Yo no estoy ni para cuestionarle cuánto tiempo dedican a oración a Dios ni nada. Cuánto es su relación, no. Solamente uno y Dios. Sí. Porque hay personas que oran a sí mismas, pero a muy poca profundidad espiritual. Sí. Porque oran superficialmente, pura superstición. ¿Cómo es posible que esa persona que no tiene mucha lectura de la palabra de Dios, el conocimiento en la palabra de Dios, y a veces aunque lo tenga, sea una interpretación errónea, equivocada, yo digo para mí, ¿cómo se atreven a pedir pruebas a Dios? Señales, Señor, confírmame esto, si es para mí esto, lo otro. ¿Sí? Eso es para mí es falta de madurez, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es falta de madurez? Porque ese tipo de personas tratan de buscan la manera de mover la mano de Dios en vez de que le permitan ser movidos por la mano de Dios. Una cosa es que uno busque mover la mano de Dios y otra cosa que uno esté dispuesto a ser movido por la mano de Dios. Sí. ¿Cuántos movimientos evangelísticos que han torcido el evangelio, la doctrina, o este tipo de declaraciones que hacen? Otra de las declaraciones también, hay una doctrina de la declaración que también no va muy de acuerdo con la palabra. Y le voy a mencionar 3 tipos de personas muy conocidas en la palabra de Dios. Si alguien se acuerda del nombre Eliezer, ¿sí? ¿Saben quién fue? Fue el siervo del padre Abraham, que significa que Dios, Eliezer, ayuda. ¿Dios es mi ayuda o Dios me ayuda? Ese es el significado de ese nombre. Ese hombre es un siervo de Abraham. Por obediencia a Abraham, cuando acontece que Abraham sube a sacrificar a Isaac, pero al volver, hablamos del capítulo 23 y 24 de Génesis, así rápidamente, para no llevar mucho tiempo. Muere Sara. Isaac se deprime, por decirlo así de esa manera, y siempre va a meditar, a reflexionar al pozo allá, el viviente que me ve, se llama así ese pozo, ¿no? Se llamaba. Pero llega el momento que a los 40 años, Isaac, Abraham dice, es momento que mi hijo ya tenga una esposa, ¿no? Y envía a ese Eliezer
a tierra de Abraham, pero no te lleves a mi hijo, nada más ve tú. Le hace la gran encomienda, una gran responsabilidad. Y cuando llega Eliezer a esa tierra, hace una palabra que dice: a la primera que me dé agua a mí y que le dé agua de beber agua a mis camellos, esa mujer me la llevo. Sí. ¿Y qué? Fíjese, nada más qué cosas. Nada más le sale una mujer casada, una idólatra, una pagana, una hechicera. Pero por la palabra que dijo primero en 24:12, ¿alguien lo lee, por favor? De Génesis 24:12. Dice: y dije, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Amén. Dice, ya después sigue los demás. Entonces, mire, este hombre, por lo que se ve, por lo que yo le entiendo, no tenía tan un compromiso muy firme con Dios Padre, porque dice: haz como tu siervo Abraham, ¿no? Ten misericordia, ¿sí? Pero por obediencia de este siervo, ¿sí? Pero como este hombre hace esa declaración antes y después de la mujer, que llegara y le diera agua de beber a él y a sus camellos, que esa mujer iba a ser la que se iba a llevar, que era, fíjese, ¿qué declaración hace este hombre? ¿Cómo lo pide? ¿Cómo lo dice? Que esa mujer iba a ser una de las mujeres matriarcas más grandes de la simiente del pueblo de Israel. ¿Sí? Y ese es donde la falta de madurez, yo lo percibo así, de esa manera, poca profundidad espiritual. ¿Sí? Y vamos a otro, hermanos, también, al rey Saúl. Para mí, en lo que he leído, como muchas personas, y que de espiritual no tenía nada, ¿sí? A veces tenía unas como pincelitas así, nada más como que entre sí que no, pero ese hombre no. Tenía un puesto, una misión, le quedó grande el saco, un trono. Y aún así, hermano, también cuando fue a acabar a hacer guerra contra los filisteos, con su tienda, con temor y miedo, ya cuando él no la veía, cuando este paladín los iba y los provocaba, los retaba, dice en la palabra de Dios que 40 días y 40 noches estuvo meditando. Ya no hallaba salir este hombre. Y lo primero que se le vino a la mente, pues al que derrote este filisteo incircunciso, le doy a mi hija. No pagará impuestos, será parte de la familia real. ¿Cómo, hasta dónde llegan estos tipos de declaraciones, estos hombres que pueden negociar su propia hija, ¿no? Algo, pero siempre Dios tiene algo, como dicen por acá, ¿no? Un as bajo la manga. Apareció ese joven llamado David. Y no fue casualidad que apareciera, hermano. No fue casualidad. Porque mientras Saúl tenía un pensamiento, Dios ya tenía planeado todo. Y David dijo: pues ¿qué dice lo que ofrece el rey? Esto, no, pues que le dicen, ella ha leído este párrafo, que cualquiera que mate a ese filisteo le va a dar la hija, le va a dar
riquezas, ¿sí? Y este hombre, pues yo digo que ahí por lo que habla David, él no lo hizo por tanto por lo que daba el rey. Por la recompensa. Exactamente. Sino que él lo hizo por el temor a Dios. Porque dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los ejércitos de Dios viviente? Sí, porque David conocía. Sí. Es otra. Ese es bueno, ahí lo vemos en 1 Samuel capítulo 17, ¿no? Pero hay otra más tremenda. ¿Ha oído hablar de Jefté? En el libro de los jueces. ¿Sí? Este hombre fue desechado por su familia, por ser hijo de una ramera. Cuando el pueblo de Israel ve que ya no les hayan qué hacer, cuando el pueblo los amedrentaba a los enemigos, van y usan a Jefté para que vaya adelante como su caudillo, le ofrecen esa posición, esto y lo otro. Jefté les dice, pues ustedes, ¿cómo me pueden decir esto? Ustedes fueron los que me echaron fuera de la casa de mi padre. Sí, se está resumiendo lo que dice ahí, sí, este capítulo. Bueno, y ya les digo, pues, de manera que si yo voy con ustedes, yo voy a ser su caudillo, su jefe, ¿sí? Órale. Ya empieza a hacer guerra contra los amorreos, los amonitas. Pero en el versículo 30 del capítulo 11 del libro de los jueces, este hombre hace votos. Dice, si tú pusieras en mis manos los amonitas, el ejército enemigo en mis manos y me diera la victoria. ¿Qué dice? Pues, yo, a la primera que sacan de mi casa te lo haré en sacrificio. En holocausto. Y para no errar, hermanos, ¿quién puede leer el libro de Jueces, capítulo 11, versículos 30 y 31? Jueces 11, 30, 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere desde las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Amén. Dice, será de Jehová, lo haré en holocausto. Y los teólogos no se ponen de acuerdo si de verdad fue un sacrificio o no. Pero ahí la palabra de Dios que dice más adelante, cuando dice qué chasco me llevé, dice Jefté, cuando ve salir a su hija a recibirlo. Ya le explica Jefté a su hija, ¿no? ¿Qué dice? Pues déjame ir a llorar mi virginidad por 2 meses. Y ahí es donde pues empiezo a pensar, digo, a lo mejor era una jovencita que tenía un sueño, una ilusión de ser madre de familia, formar un hogar, ¿sí? Y para que su padre, en momentos de contento por las victorias que ha tenido, la euforia, hace promesas que son muy difíciles de cumplir, muchas veces hoy en la actualidad ni se cumplen, ¿me entiendes? ¿Cuántas veces me pongo a pensar yo en los lugares que he estado predicando y que he estado conviviendo con personas así que por un momento de emoción, de euforia, por sus logros, hacen promesas a Dios? No tanto a ese extremo, ¿verdad? Pero ya cuando se les pasa la emoción, se olvidan de sus promesas. Ya como que les cuesta. Y créanme que no es por nada, pero en todas las congregaciones que yo he estado ha pasado eso. Sí.
Y es donde me pongo a pensar en esto. Digo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? ¿Por qué nos dejamos llevar? Sí, comprendo que somos seres humanos, que cometemos faltas, cometemos errores, faltamos, que todavía la vieja naturaleza está en nosotros, pecado, pero no hay excusa. A veces no digo como que me molesta, me siento incómodo cuando cometemos un error y lo único que primero que sale en la mayoría pues, es que somos seres humanos. Sí, somos seres humanos, pero también la palabra de Dios nos previene. No digo que no puede caer un error, una falta, pero también tenemos la palabra de Dios para que nos prevenga, nos guarde. ¿Sí? Y ese es algo de tremendo, hermanos, de lo que pasa hoy en día. Sí. 3. Como hemos escuchado hablar de Elías, ¿no? 3, buscar el rostro de Dios. Buscar mi rostro, dice allí. Y me viene a la mención de este siervo de Dios, que en el tiempo le llaman varón de Dios, el profeta Elías. Y cómo él se siente perseguido, cómo también se intimida. Llega un momento que tiene miedo cuando oye la pronunción de la carta de esta Jezabel, que lo quería matar, ¿no? Que le iba a quitar la vida, que él empezó a huir. Pero llega el momento que también Jehová Dios le dice, vuélvete y vean a Acab, al rey Acab, habla con él. Y entonces el rey Acab le reprocha, que dice que Elías, le echa la culpa a Elías, que tú eres el que turbas a Israel, ¿no? Esto porque te olvidaste de él. ¿Sí? Pero llega un momento que en el capítulo 18 Elías le dice a Acab, haz que el pueblo de Israel suba a lo alto del monte Carmelo. ¿Sí? Porque Elías ya tenía planeado lo que iba a hacer. ¿Sí? Es un modo de buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de la gloria de Dios en ese monte. ¿Sí? En ese monte. Y no llega al monte cuando ya es reunido el pueblo de Dios, que se había olvidado de Jehová por años. Ya el altar del pueblo de Israel ya estaba en ruinas, arruinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se habían olvidado completamente de Jehová. Se han corrompido. ¿Sí? Entonces Elías sube a ese monte y Acab sube al pueblo de Israel, a todos. Los hace subir a los 450 profetas que quedaban de los Baales. Entonces, llegando al monte Carmelo, Elías empieza a restaurar. Pero déjeme explicarle, piedra por piedra, ese altar que estaba en ruinas. Una piedra tras otra que representan las 12 tribus del pueblo de Israel. Isaacar, Zabulón, Judá, Neftalí, ¿sí? José. Todos esos 12 en adelante. Entonces, para que haya una comunión, que Dios, que tiene que haber una restauración, hermano. Una unidad, una comunión entre el pueblo de Dios. Este hombre estaba restaurando.
cada una de esas piedras que representaba cada pueblo, de cada tribu. Sí, la estaba restaurando ese altar. Porque, si me voy a salir un poquito de esto, porque en lo que yo he estudiado un poquito de esto, ahora en el Monte Carmelo ahora está un monasterio católico, por lo que se sabe. ¿Sí? Y esos monasterios, no nada más en eso, sino que cada catedral grande de las que hay a nivel mundial, tienen un altar con las 12 piedras. Pero hay una diferencia, hermano. Que en la cima de las 12 piedras, en el altar de la iglesia tradicional, está una plataformita, ¿no? Para ofrecer la Eucaristía. Sacrificio, que es lo más importante para ellos. Usted no ve en un púlpito así como lo estamos aquí nosotros al frente. Usted que viene también de allá, usted sabe que el púlpito está al lado costado derecho o al costado izquierdo, pero a los lados, para la lectura de los evangelios. De ahí no pasa. ¿Sí? Y lo que quiero destacar acá, que la restauración del altar de Dios en la cima es para el sacrificio a Dios. ¿Y el sacrificio quién es? Somos nosotros. El sacrificio vivo. ¿Sí? Porque ¿por qué le digo esto? Porque la iglesia tradicional hace la Eucaristía, lo más grande para ellos es la misa, la Eucaristía, que significa que el sacrificio por los vivos y los muertos, que intentas crucificar otra vez nuevamente a Jesús, pero Jesús ya hizo el sacrificio por nosotros. ¿Sí? En mi mente, en mi teoría mía, en mi pensamiento mío, el altar de Jesús está aquí, en mi corazón. Sí. Y eso es lo que Elías estaba haciendo, restaurando el altar de Dios, para habiendo esa relación, esa comunión, esa unidad, que muchas veces dentro de la congregación, hermano. Y yo siempre he dicho, hermano, que para que un siervo de Dios o una persona en la congregación para ser usada, primero tiene que ser restaurada. ¿Sí? Y la iglesia, en general, colectivamente hablando, hermano, para que sea usada por parte de Dios, primeramente tiene que ser restaurada. Yo me pregunto, Señor, ¿qué hemos hecho o qué no hemos hecho? ¿Sí? He escuchado los mensajes, estudios que también el pastor una vez nos comentó, ¿no? Examínense si hay alguna ruptura, porque les voy a ser sincero, cada uno de nosotros sabe lo que carga en su moralito, hermano. Quizás no hemos sido tan sinceros con Dios, no hemos sido transparentes. ¿Por qué no llega ese avivamiento que tanto anhelamos? Sí. Me puede, hermano, porque no es de un año, no. Ya llevamos varios años. Sí. Y me paso día con día meditando esto. Señor, ábreme los ojos, mi entendimiento, para que pueda entender en qué nos hemos equivocado o en qué nos estamos equivocando. ¿Qué nos falta por hacer? Sí. Queríamos un siervo de Dios, ya está. ¿Sí? Queremos que la iglesia continúe, estamos continuando.
aunque menos cantidad, pero estamos continuando. Orábamos por un terreno para la iglesia. Dios proveyó el terreno. Sí. Señor, sana nuestra tierra. Esa es mi petición, hermano. Que Dios sane nuestra tierra. Sí, eso es lo que yo le pido a Dios. No me importa el número de creyentes, de hijos, de hermanos. Pero lo que quiero que sea una iglesia productiva, edificadora, restauradora, que camine bajo la voluntad de Dios. Ese es mi anhelo, hermano. ¿Sí? Por eso digo, Señor, restáuranos. Ha pasado en las congregaciones que hay familias que se han destruido, ¿sí? Por falta de su madurez, de crecimiento espiritual. No se han restaurado por falta de restauración. Viven gustosos, contentos, como les decía en su momento, pero cuando muere el patriarca, por las herencias, se destruyen, se desintegra esa familia. ¿Sí? Se desintegra. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces en las congregaciones, por la ambición del poder, de tener la autoridad, de aquí yo soy el que está al frente de la congregación, por su propio ego. Es una persona egocéntrica, ¿sí? O ese celo, hermano, aunque no tengan ese llamado, se han destruido congregaciones. Y usted lo sabe muy bien de qué estoy hablando. Y nosotros seguimos adelante por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Sí. Hay familias que fuera de lo que es el cristianismo también se han destruido por esas herencias, se han destruido. No hay una restauración. ¿Por qué? Porque están cegadas, no quieren nada con Dios, por la avaricia, la codicia. Sí. Buscar el rostro de Dios. Sí. Cuarto, convertirse de sus malos caminos. ¿Y qué tengo que hacer para convertirme de esos malos caminos? ¿Sí? Cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Como lo dice en la palabra, en la carta a los Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Despojarnos, hermano. Despojarnos de aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y humillarnos ante la presencia de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y reconocemos su justicia y su soberanía de Dios, las cosas van a ser más favorables para nuestro propio beneficio. Sí. Porque dice la palabra de Dios que cualquiera que se humille será enaltecido, y el que no se humille será humillado, el que se exalta será humillado, ¿no? Sí.
Lucas capítulo 14, versículo 11, si no me equivoco, también lo dice ahí, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Sí. Mejor es humillarnos. Sí. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos enaltezca cuando fuera el tiempo. No dice que, no dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6, ¿no? Dice en la palabra de Dios también en los proverbios, también nos dice en el capítulo 16 versículo 19: mejor es humillar el espíritu y humildad con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amén. Santiago nos dice en la palabra de Dios 4:6 también nos dice ahí: pero es la mayor gracia, pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí. Así que nosotros, hermanos, no tenemos excusa. Cuando nos pensamos a preguntar, hermanos, cuando mi familia se fue yendo para abajo, ¿en qué momento mi matrimonio se fue deteriorando? ¿En qué momento mis hijos se rebelaron contra mí, tomando decisiones equivocadas? Sí. ¿En qué momento me quedé sin hogar por la hipoteca? ¿Por qué? ¿En qué momento? Muchas veces por falta de humildad, de conocer que sin Dios no somos nada. Sí. Es algo, hermano, que como que la gente de ahora vivimos una situación difícil, que a pesar de las circunstancias, las pruebas, las luchas, no quiere humillar ante la presencia de Dios, no quiere doblar su rodilla, hermano. ¿Quién es el hombre para no humillarse ante Dios? Sí. Si Jesús nos dio el mayor ejemplo, humillándose a sí mismo. Porque nos dice en los Filipenses, ¿no? Carta a los Filipenses, ¿no? Si siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿sí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Ese hombre, nuestro Salvador, nuestro Padre, porque también es nuestro Padre, Él dejó esos privilegios y se humilló a sí mismo por nosotros. Sí. Por nosotros, hermano. No queremos humillarnos, siempre queremos probar a Dios, pero no le damos la oportunidad, hermanos, a Dios, al Señor Jesús, que nos pruebe. ¿Sí? Porque usted lo sabe bien, que para comprar una cosa usted necesita probarla. Mayormente nos damos que las mujeres que a veces van a comprar su ropa femenina, ¿no? Que voy a probar esta blusa, este vestido, este pantalón, probárselo, todo. O el padre de familia, ¿no? Una casa, tiene que probar todo, si jala bien todo, drenaje, luz, todo. Un carro, lo mismo. Pero nosotros nos rehusamos a que Dios nos pruebe.
no le damos la libertad al Señor Jesús que pruebe que nuestra fidelidad, nuestra puntualidad, nuestra santidad. Sí. Cuando todo va bien, pues todo hombre se siente bien, hermoso. Pero cuando vienen las pruebas, sí, cuando vienen las pruebas, es cuando ahí sí damos pataditas de ahogado, hermano. Sí. Permitirle a Dios a través de una humillación ante Él, humillarnos a nosotros mismos. Sí. Porque es algo que yo me costó en su momento, porque yo tenía en mi mente que la humillación en la mente de las personas del mundo, la palabra humillar es como una debilidad para uno, ¿verdad? Que dicen, pues yo que me deje humillar por esta, sus ojos nunca lo verán. Todavía está esa soberbia, ese ego, esas personas inconscientes. Sí. Pero la humillación de nosotros ante Dios es una gran bendición para nosotros. Sí. Como luego repetir ese versículo que se leyó. Sí. De la humillación lleva otro paso a la oración, y de la oración lleva otro paso a buscar el rostro de Dios, y de buscar el rostro de Dios a convertirnos en nuestros malos caminos, ¿no? Así que muchas veces tenemos esa palabra de que en nuestra mente, pues yo no sé qué hacer con mis problemas, con mi trabajo. Yo no sé qué hacer con mis hijos que no entienden. Con el esposo que pues nada más anda haciendo de las suyas, si no llega pronto se gasta hasta el dinero del gasto. O mi esposa que pues no me prepara ni de comer, no me lava, nada, tantas cosas, ¿no? Así sucesivamente nos vamos y nunca acabamos. Pero si nosotros, conocedores de la palabra, lo que conocemos, ya sabemos dónde está el punto importante: humillarnos delante de la presencia de Dios. Señor, ayúdame con esto. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Que haya un motivo de conciencia en nuestras vidas por el cual seguir adelante. Y esa eres tú. Porque me presento ante ti, Señor, humillándonos, porque en tu palabra dice que los sacrificios de Dios es un espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Sí. Sí. Debemos estar conscientes que también la palabra nos dice en los Proverbios capítulo 15, versículo 29, también nos dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Sí. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, también nos dice en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 12, si no me equivoco, también dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí. Y en Deuteronomio también nos dice, en la palabra de Dios también nos dice, en capítulo 4, versículo 29, también nos dice, ¿no? Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo corazón y de toda tu alma. Y la promesa que dice: cuando estuvieres en angustia, ¿sí?, y te alcanzaran todas las cosas, todas estas cosas, si volvieres a Jehová tu Dios y escuche y oye su voz, dice, cuando escuche, porque es misericordioso, porque misericordioso es Jehová tu Dios,
y no te dejará, no te destruirá y no olvidará el pacto que Él hizo con tus padres. Cuando nosotros estamos en la angustia, hermano, cuando no encontramos la salida, como dicen por ahí, que ya no sabemos qué hacer, sabemos doblar rodillas. Tenemos que entender, hermanos, que no necesitamos depender, con todo respeto se lo digo, de una oración de un pastor, de un apóstol, de un profeta. Cuando nosotros aprendamos a doblar rodillas. Es verdad. El pastor, porque ya los apóstoles y profetas ya están abrogados, conforme la palabra de Dios lo dice. Pero el pastor está para guiarnos, instruirnos, como Jesús le dijo a sus apóstoles. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Estoy orando por ti. Sí. Porque también la palabra de Dios nos dice también, porque habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Morará bajo la sombra del Omnipotente, perdón. Dice, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Sí. La esperanza no está en el hombre, está en Dios. Sí. Está en Dios. Yo a veces, yo digo, pues cada quien tiene su manera, cómo fue instruido. Yo agradezco, yo cuando necesito apoyo de oración, les digo a ustedes, como el pastor, como acá, o como lo expresamos en el tiempo de oración, los martes, necesito su apoyo. Pero el primero, cállate, demonio. El primero que tiene que estar al frente, doblando rodillas, soy yo. Soy yo. Porque como mi pastor, como ustedes son mi refuerzo, mi apoyo. Sí. A doblar rodillas. Sí. Wow. Por último, hermano, si usted sabe que grandes son las cosas que Dios ha hecho con nosotros, y una de las personas, no es correcto decir persona, el primero, este ente o personaje que se saltó delante de Dios, ¿quién fue? ¿Quién fue, hermano? El primero que se saltó delante de Dios. El primero que se saltó. Satanás. Sí, fue Satanás. Isaías 14, 2 y 13 y Ezequiel capítulo 28 en adelante. Sí. Fíjese, esos son ejemplos o referencias que uno puede tomar de la palabra de Dios para ver cuáles son las consecuencias. Ya vimos unas consecuencias físicas a través del rey Sedequías. Vamos a ver las espirituales. Este es el último. ¿Sí? ¿Qué dijo? Subiré a la diestra de Dios y pondré mi trono, mi reino, ¿no? Satanás. Ese ángel que fue el sello de la perfección, lleno de sabiduría, de conocimiento, de hermosura. Y a veces me pregunto que por qué se lo hizo tan guapo, tan bonito como dicen, y a mí tan feo. Que pues, salimos del barro, como dice la palabra, ¿no? El hombre del polvo, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, Satanás se saltó delante de Dios
queriendo ser igual a Dios. Pero como leímos hace rato en la palabra de Dios en Filipenses, ¿no? Que Jesús, siendo igual a Dios, no tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Al contrario, se humilló. Y en la crucificación de Jesús, porque primero dice en el Filipenses, nos dice también allí, por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Y la otra, cuando fue exaltado Jesús también, humilló a Satanás, Jesús mismo en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, así lo dice, así, ¿no? Lo exhibió públicamente. ¿Sí? Lo exhibió, hermano. Está como que a veces así, yo en mi mente morbosa digo así, a lo mejor de burla a nadie. Entonces el Señor se burló también de la muerte. ¿Dónde está muerte, oh aguijón, no sepulcro tu victoria, no? Así. Y son cosas que nosotros debemos entender cuáles son las promesas de Dios. Que muchas veces venimos con un ego, con una soberbia, sí, haciendo menos al prójimo que encontramos allá afuera, todo desordenado como cuando yo andaba ahí. Ya estaba, pues haciéndole el feo, ¿no? Y me lleva a la parábola del fariseo y el publicano, ¿sí? Que dijo el fariseo, pues yo no, Señor, pues gracias, porque yo no soy como este ladrón, como aquellos que roban. Yo doy mis diezmos de lo que gano, y yo hago esto, hago lo otro, y el otro pues ni siquiera se sentía digno de alzar su rostro, ¿no? Dando golpes en el pecho. Al final de cuentas, este hombre salió, el publicano salió justificado, y otro salió peor de como venía. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo que dice la palabra de Dios, que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Déjeme decirle estas últimas palabras, que Dios no tuvo la culpa de los problemas de Adán. Fue Adán, perdón. Que Dios no tuvo los problemas de las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel, sino Dios no fue el culpable, sino que el pueblo mismo. ¿Sí? La culpa no fue de Dios de los problemas de que sufrió este rey, el rey Sedequías, sino que fue del mismo. ¿Sí? Porque Dios nos da la palabra ahora, como una me acuerdo que ahorita se me vino a la mente, el que pasó comentó de que pues ahora nosotros tenemos un poco más de conocimiento que Pablo, ¿no? Y es verdad, porque nosotros tenemos una palabra escrita y ellos no la tenían. ¿Sí? Pero también pues también el Espíritu Santo los inspiraba, los instruía, y tenemos esa bendición igual. Nada más que nosotros somos los que no queremos entender, o realmente hay un espíritu de negligencia en nosotros. ¿Sí? Y eso nos lleva un poco más de análisis, y vamos a meditar todo esto con calma cada día. Y es donde digo, pues volvemos ahora sí ahí a Segunda de Crónicas, ¿sí? 7:15. Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. El Señor tiene puesta en su mirada en nosotros. El Señor está atento a la oración de cada uno de nosotros. No podemos ir que tan ignorantes para pedir una petición, para orar delante de la presencia de Dios, porque conocemos la palabra, hermano. Sí. Él está atento a su mirada hacia nosotros, sus ojos. Pero nosotros, ¿dónde está nuestra mirada? Sí. Sí, porque fíjese, por último ejemplo, también,
cómo habla de las 7 iglesias en el Apocalipsis, ¿no? Y hay 2 iglesias que me llaman la atención, ahí que menciona el Apocalipsis. La Odisea y la de Sardis. Es como vives, pero estás muerto, le dice a Sardis, ¿no? Y la Odisea que dice que es una iglesia rica que no tiene necesidad de nada, pero dice, ciego que no te ves, que es un hombre desnudo, desventurado, ¿sí? ¿Cómo lo reprendo? Y déjame decirle que nosotros como iglesia a veces no caigamos en ese error, porque al mirar, muchas veces, pues, como dicen muchos acá, una frase que siempre dicen, pues si las mejores familias fallan, que nosotros no fallemos. No. A veces lo he oído en otras congregaciones también. Si aquellas iglesias que estaban esto y lo otro también fallan cuando van nosotros. Pero es un gran error mirar los errores y los pecados de otros para justificar los nuestros. Ese es un gran error. Mejor doblar rodilla ante Dios y reconocer que sin Dios no somos nada. Reconocer que por Él estamos aquí, ¿sí? Porque en ese tiempo la gente no vive, la gente sobrevive, ¿sí? Y a veces aún así se arrepiente, ¿sí? Tenemos que ser ese eslabón para llevar la palabra, que haya un arrepentimiento genuino en esta ciudad de San Miguel Allende, ¿sí? Que enseñarles el antídoto, la forma de cómo Dios puede responder. ¿Por qué? Porque lo natural es un reflejo de lo que está pasando en lo espiritual. Si no hay una relación, una comunión con Dios espiritualmente, no puede haber una sanidad espiritual en la tierra, ¿sí? A veces por falta de lluvia, a veces por que se pasa, ¿sí? Pero es una gran bendición. Y por último, que Dios no puede poner carga de la que nosotros no podemos soportar, ¿sí? Porque nosotros podemos ser. Y como iglesia, hermanos, no queda más que buscar la presencia de Dios, orar y buscar la presencia de Dios, humillarnos delante de Él, ¿sí? Porque el tiempo de humillarnos, hermanos, es ahora. Y el tiempo que nos exalte, no sé cuándo, pero el tiempo de humillarnos es ahora. Como lo dice ahí en 1 de Pedro 5:6. ¿Sí? ¿Sí? Humillarnos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Usted sabe lo que se trae en su mente, su corazón, su necesidad, su problema. ¿Sí? Me da tristeza cuando escucho las peticiones de nuestros familiares, también la mía, que están enfermos, que no quieren aceptar, no quieren escuchar la palabra de Dios, o la escuchan pero no quieren hacer caso, acercarse, no quieren arrepentirse. Me duele también, me cala eso, porque también tengo mi familia. Pero no es más que humillarnos delante de la presencia y que Dios haga su obra. Y por favor, si se puede poner en sus pies para orar y dar paso a lo siguiente. Bendito Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que has permitido, Señor, compartir este mensaje, Señor, esta palabra. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de mis hermanos, bendito Padre, y aún por los que lo van a escuchar en su momento, bendito Dios. Gracias, Señor, por darnos esa palabra, Señor, como se la diste a Salomón, pero también la tomamos como nuestra, bendito Dios. ¿Qué hacer en los tiempos difíciles? El momento de decadencia, Señor. Sí, a veces pasamos por tiempos difíciles que no sabemos ni qué hacer, bendito Padre. Pero Señor, gracias te doy, porque ahora nos has enseñado cómo hacer, cómo humillarnos, Señor. Cuáles son los ingredientes, Señor, para que haya sanidad en nuestra tierra, para que haya una restauración, un respaldo tuyo, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y, Señor, que seamos una iglesia que marque diferencia, bendito Padre. No para ser más ni menos, simplemente, Señor, para
cumplir con tu obra, bendito Dios. Te lo ruego, bendito Dios, que obres en nuestro corazón, Señor, cada día, Señor. Y, Señor, que tú nos des la paciencia, Señor. Todo, Señor, y que nos ayudes, nos fortalezca, Señor, en los tiempos de necesidades, de hambre, Señor, de tantas enfermedades, Señor, de todo, bendito Padre Santo. Te ruego, bendito Padre, que tú nos restaures, Señor. Que tú nos ayudes, Señor. Sí, te pido por la iglesia aquí donde estamos, bendito Padre, que también, Señor, nos hagas ver lo que estamos fallando y lo que no estamos fallando, bendito Padre. Que ya hemos escuchado cómo hacer, humillarnos delante de tu presencia, bendito Padre. Y nos presentamos, Señor, ante ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Señor, que te acuerdes, Señor, de tus hijos, bendito Padre. Los que están presentes, los que están ahorita, que salieron, bendito Padre, pues, te pido por ellos. Y aún por aquellos, Señor, que se fueron, Señor, de los que no se han congregado en algún lugar, Señor, pues, que alguna vez estuvieron aquí, también te pido por ellos, Señor. Que tú les hagas volver, bendito Padre. Te digo, bendito Dios, no sé si aquí o en otro lugar, pero que se acerquen a tu presencia, bendito Padre. Que te busquen, Señor. Que oren a ti, bendito Dios. Que, Señor, que no se olviden de ese primer amor, bendito Dios. Te lo ruego, bendito Padre Santo, que tú, Señor, toques nuestras vidas, Señor. Y que, Señor, que si esa respuesta de tanto, ese anhelo que tanto tenemos, Señor, de ese avivamiento, bendito Padre, dentro de tu congregación, si es temprano, si es tardía, Señor, enséñanos a esperar con madurez, Señor. Que, bendito Padre, como tú ya lo ves, todo tú sabes por qué estamos nada más tantos, bendito Padre, pero creo que tú vas a hacer la obra, Señor, y que nos vas a usar, bendito Padre. Señor, si hay algo que tiene que ser despojado de nosotros mismos, háganos saber, bendito Padre. Aunque duela, bendito Dios. Yo, Señor, yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí estamos dispuestos, Señor, a cumplir con eso, bendito Padre Santo. Cumplir con ese compromiso, Señor, bendito Padre Santo, porque es mejor confiar en ti, Señor, que confiar en los hombres, bendito Dios. Señor, que tú nos ayudes a perseverar, Señor, con paciencia, Señor, con amor, Señor, a que nosotros llevaremos tu palabra, Señor, y que si alguno de mis hermanos, bendito Padre, dicen tu palabra se ha extraviado de la verdad, y que si alguno le hace volver, bendito Padre Santo, y también dice Pablo, Señor, que sepa que el que lo haga volver, Señor, salva de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, bendito Padre. Ayúdanos a hacer ese tipo de congregación de personas, Padre, a hacer volver a las personas que se han extraviado de la verdad, de esa fe, bendito Padre, por cualquier circunstancia, bendito Padre. Te ruego, bendito Padre, que tú produzcas ese querer como hacer en nuestras vidas, bendito Padre, y que lleguemos a humillarnos delante de tu presencia a través de una restauración también, Señor, una comunión, una unidad como iglesia tuya, Padre. Te doy gracias y en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Amén.